En contacto con el doctor en filosofía y académico de la Universidad Central, Jorge Ulloa Plaza. Jorge, bienvenido acá a Vox Populi 2020. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Dante, gracias por la invitación. Por supuesto, un saludo cordial para todas y todas tus radio escuchas y teleescuchas en la Sí, y radio. ahora a través de Encantado de estar con internet. ustedes, realmente. Sí, gracias Jorge. Y bien, el motivo de la invitación era comentar respecto de que, bueno, en pocos días más, ya el 25 de octubre, se realiza el plebiscito acá en nuestro país respecto de aprobar o rechazar realizar una nueva constitución. Y estábamos atentos también a las diferentes posturas, pero también concordábamos respecto de una columna que usted escribió en conjunto con Lucía Risic, respecto desde el inicio de la campaña, quizás esta campaña en particular entre la apruebo y rechazo carece un poco de discusión de contenidos, más bien ha sido como un poco de una campaña quizás por algún lado del terror, que no vayan a votar, de que quizás si se aprueba el país parte con una hoja en blanco, en fin, una serie de argumentos que quizás no vayan a la médula de lo que realmente es parte de una nueva constitución. Bueno, Dante, sí, eso, lo que tú señalas es, a mi juicio al menos, y el de la doctora Risic, efectivo. Ahora, eso tiene algunas razones coyunturales. Por un lado, muy a nuestro pesar, la parrilla noticiosa de nuestro país durante el último tiempo estuvo abocada o sigue abocada principalmente a la cuestión de la pandemia. Eso como un primer punto que explica quizás que haya habido una ausencia de debate de contenido. Ahora, sin perjuicio de ello, claro, los que ya estamos un poquitito más siguiendo el debate a nivel de los programas que se dedican a esto, también hemos diagnosticado que hay una campaña, o más bien dos o tres campañas, que no son capaces de entregarle al votante, al ciudadano, más que el votante, al ciudadano, la información necesaria para que puedan ir orientándose en lo referente a los contenidos de una cuestión que no hay que perder de vista. O sea, lo que va a pasar el 25, lo que se inicia el 25 de octubre en realidad, porque se inicia ahí, es un proceso trascendental para la historia de la República Chilena. Es un proceso que no solo nos va a definir a nosotros y nuestras existencias, sino que va a definir probablemente hasta la existencia de nuestros nietos. Entonces, cuando uno pone en valor eso y lo pone a la vista, claro, ahí hay una cierta desilusión respecto por ejemplo, las franjas de contenido que se están dando a partir del Consejo Nacional de Televisión. Pero bueno, eso está ahí y claro, instancias como esta, poder conversar contigo, por parte nuestra se agradecen porque nos permiten desmitificar algunas cuestiones, dentro de las cuales está por una parte, y es a lo que se hacía referencia en lo que habíamos escrito con la doctora Risic, por una parte desmitificar el tema de la campaña del terror, de que aquí si gana la prueba, al otro día hordas de seres humanos van a salir a apropiarse de las ciudades. Sin Dios ni ley. Eso es una cuestión de orden público y que va más allá de lo referido a si el plebiscito se aprueba o se rechaza. Y por otra parte también, claro, hay una cuestión no menor que dice relación con esta metáfora de la hoja en blanco, de que al día siguiente no tendríamos ordenamiento jurídico, no habrían ciertos preceptos que hay que respetar, lo que también es inadecuado y en cierto sentido llama la atención, porque muchas veces la propuesta de la hoja en blanco viene de parte de académicos o de políticos, en muchos casos, que si uno le preguntara por algunas cuestiones que no son susceptibles de transarse, probablemente estarían de acuerdo. Voy a tratar de ser muy concreto, muy pedagógico en lo que voy a decir, que es lo siguiente. Durante todo este proceso que se inicia, ¿no es cierto?, a partir del movimiento social del 18 de octubre, y que estamos ahí a la vuelta de la esquina de él,
hubo un momento en el cual se produjo una reforma constitucional. Eso fue el 24 de diciembre del año pasado. O sea, mientras todos nosotros estábamos preparando la cena, preocupados del viejito vascuero, de los regalos, el Congreso aprobó una reforma constitucional y probablemente nadie prendió la tele a esa hora y nadie se dio cuenta. Y en esa reforma, que era la reforma que permitía el proceso constituyente, el plebiscito, etcétera, dentro de ella se estableció una limitación a lo que puede discutir una eventual convención constituyente, sea total o mixta, en el caso que gane la prueba. Ya. Y esa limitación es clave, porque esa limitación da contenido a lo que nosotros, o te da un piso de contenidos que es necesario que la gente conozca, por dos razones. Mira, te lo voy a contar de la siguiente manera. Yo ayer, cuando se publicó esta columna, nos reímos mucho después con la doctora Rizik, porque nos escribieron personas de distintos sectores. Entonces unas personas me decían, oye, no sabes la tranquilidad que me has dado. Personas que, por ejemplo, son partidarias del rechazo. Y personas de la prueba me decían, oye, no tenía idea que esto era así, yo pensé que era hoja en blanco. Y en realidad no lo es por lo siguiente, Dante, voy a ser muy concreto. La convención, aunque tenga 2/3, aunque tenga acuerdo de 2/3, no puede tocar lo siguiente. No puede tocar que Chile es una república. O sea, no se le podría ocurrir, por mucho que tuviera 2/3, a los constituyentes decir, ¿sabes qué? Tengamos un rey. Ya. ¿Por qué? Porque es muy simple. Y aquí quiero conectar con lo siguiente. Esto es lo que extraña que la gente no lo lea. Porque no podemos perder de vista que entre 1810 y 1818 actos chilenos se murieron porque esto fuera una república. O sea, dimos una batalla porque fuera una república, y eso es una conquista del país. ¿Ok? Otra cosa, los constituyentes no podrían cambiar que esta es una república democrática. O sea, no podríamos decir un tipo, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo 2/3 de que queremos una dictadura o una tiranía. Ahí me salta una duda. Por ejemplo, si quisiera hacerse una república, una administración parlamentaria, por ejemplo. Ni un problema, eso es una forma de gobierno. Ya, una forma de gobierno. Distinta. Eso se puede discutir, pero lo que no se puede discutir es que sea república y democrática. ¿Ok? Ya. ¿Y por qué no se puede discutir que sea democrática? Al igual que en el ejemplo anterior. Porque en 1988-89 los chilenos les costó un tremendo triunfo volver a reconquistar una democracia perdida. Y eso no fue gratis. O sea, aquí hubo gente que se murió por eso. Entonces, no hay que perderlo de vista. O sea, hay que valorar eso que se tiene. Otra cosa muy importante y que está ahí es la siguiente, y es gran parte del foco de lo que nosotros estamos poniendo en relieve o pretendemos poner en relieve, y por eso agradecemos esta entrevista, y que es la siguiente. La Convención Constituyente no puede tocar los tratados internacionales que hayan sido suscritos y ratificados por Chile, porque esas son obligaciones que el Estado tiene contraídas en el concierto internacional. Pero dentro de ellas hay algo que es muy importante, y que es que dentro de esos tratados internacionales Chile tiene contraído una batería de tratados que dicen relación con los derechos que emanan esencialmente de la naturaleza humana. Y esos tratados son límites de la soberanía. O sea, ningún soberano, ni esta convención constituyente, nadie puede arrogarse la posibilidad de dejarlos sin efecto. De ahí viene la siguiente cuestión entonces, Dante, y esto es lo que hay que empezar a promover quizás. La pregunta es, en vez de hoja en blanco, en vez de terror, ¿por qué no empezamos a revisar qué es lo que hay adentro de esos tratados? Y nos vamos a encontrar, créeme, es una sorpresa desde mi punto de vista importante y quizás maravillosa, nos vamos a encontrar con que esos tratados internacionales delinean gran parte de los contenidos de lo que prácticamente todos tenemos por idea de una constitución. Me explico. Hay tratados internacionales que dicen relación con todos los derechos individuales, derechos políticos, etc. Esos están en la constitución actual, probablemente no cambie mucho, van a estar en la otra. Pero nosotros tenemos suscrito una batería de tratados sobre lo que se denominan derechos económicos, sociales y culturales, que
si bien el Estado chileno los tiene suscritos y ratificados, en la práctica no tiene herramientas para hacerlos concretos. El ejemplo paradigmático de esto es hace 5 o 6 años atrás el derecho a la educación y la discusión sobre él. Si Chile asume realmente eso que normalmente te dice que es un país que se caracteriza por el restricto respeto a los tratados internacionales, si Chile asume eso, entonces lo que Chile tendría que hacer, y lo que la Convención tendría que abocarse, es a decidir, o más bien plasmar dentro de la Constitución, por una parte, un catálogo de derechos y garantías, y por otra parte, mecanismos efectivos para que ellas se implementen. Un ejemplo. Chile tiene suscrito y ratificado hace más de 2 o 3 décadas la Convención de los Derechos del Niño. Sí, estaba pensando en eso. Bueno, hagámonos la pregunta, sobre todo lo que hemos tenido que ser testigos, lamentablemente, durante los últimos 10 años, si Chile, a través de los organismos del Estado, respetando, a través del Sename, respeta los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque si bien lo tiene ratificado, no lo tiene consagrado en una orgánica constitucional, ni tiene una institucionalidad fuerte que los pueda proteger. Eso es clave. Eso es clave. Es cierto el eslogan que te dice, la gente cree que la Constitución le va a cambiar la vida y probablemente, en principio, no ocurra. Pero a partir de este tipo de introducción de cuestiones que son claves para la comunidad política, la Convención contra toda la forma de discriminación contra las mujeres, la Convención que protege de fomento y protección de la discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, la protección de los derechos económicos y culturales, el Tratado de Autodeterminación de los Pueblos Originarios. Si Chile tiene todo eso firmado, ratificado, pero si tú ves lo que pasa en la 9ª región, tú ves lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes, ahí tenemos un punto. Entonces, si nosotros vamos por esos temas, probablemente van a pasar 2 cosas. Uno, vamos a permitir dotar de contenido a la Constitución y legítimamente yo me hago la siguiente pregunta. ¿Habrá alguien superior a 2/3 en este país que no esté de acuerdo con que hay que cambiar la institucionalidad de protección de los niños, niñas y adolescentes? Después de lo que hemos visto. Entonces vamos a alcanzar consenso porque ya tenemos medianamente trazado el camino. Pero si vamos con la idea de hoja en blanco, va a estar difícil porque no hay un marco normativo que se llama una regla de determinación. Y eso es clave, es una cuestión clave. Entonces eso es más o menos lo que nosotros proponemos, va por ese lado. Va por el lado, por supuesto, llamar a participar, por supuesto, incentivar que la gente intente llegar a la Convención Constituyente, pero no perder de vista que aquí no hay ni terror ni hoja en blanco. Aquí hay cuestiones que el Estado chileno tiene que garantizar y que bienvenido sea que las garantiza, porque por ejemplo tiene que garantizar el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la protección de los niños, niñas, como decía Sonora. Entonces hay una batería muy rica de cuestiones que, sin darnos cuenta, nos pueden ayudar a alinear y rediseñar nuestro Estado de un modo que sea más eficaz y haga mejor la vida entre la comunidad política, que somos todos los ciudadanos. Eso, Jorge, y al respecto, quería dale. Ir a un punto bastante específico. Bueno, pongámonos en el caso que eventualmente en el próximo plebiscito gane el apruebo, se va a optar por alguna de las 2 modalidades, el mixto, la convención completa, etcétera. Independiente de eso, hay una fecha de inicio y una fecha de salida en el cual se va a decir. En el intertanto, ¿cómo se va a organizar esta convención mixta o esta total en el sentido de cuáles son las prioridades respecto de qué discutir en la Constitución? Ya que al no haber quizás una discusión de fondo respecto de cuáles son las prioridades que queremos decir, estoy muy seguro que acá en Magallanes una de las principales inquietudes es respecto de la administración del Estado, si el Estado puede ser, claro, si se pueden tomar decisiones autónomas y cuáles son, mientras que quizás en la Araucanía, como decía, quizás puedan ir ligados respecto de la seguridad, por los lados de las etnias del país, también respecto de un Estado pluricultural, etcétera, distintas agrupaciones separadas geográficamente, por etnias o por distintas razones culturales,
tienen distintas prioridades. ¿Quién va a ordenar este gran batería de ideas, como usted está comentando, y de propuestas, y cómo se va a organizar esa situación? No está hecho el diseño, Dante. Ups. No está hecho. Mira, te lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Yo hace una semana atrás, precisamente a propósito de una discusión referida a esto, tuvimos un seminario en que invitamos a la principal expositora, era la Defensora Nacional de la Niñez, ¿cierto? La colega Patricia Muñoz. Yo le hice la misma pregunta que me hiciste tú a mí. Le dije, Patricia, ¿cómo te las vas a arreglar cuando se tenga que discutir lo referido a derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿Hay algo preparado? Y me dice, la verdad, me dice, no hay nada. Pero lo que nosotros, no te quepa duda, me decía en el caso de ella, es que nosotros vamos a ir a pedirle a la comisión que corresponda o a las comisiones que correspondan audiencias para poder presentar nuestras propuestas. Porque aquí hay una cuestión que es clave. O sea, la pregunta tuya al final tiene que ver qué hacemos con los grupos intermedios. Porque los grupos intermedios, o más bien incluso organismos del Estado o ONGs, la pregunta es, ¿van a ser escuchados o nos vamos a quedar en la hipótesis que creo podría ocurrir y sería muy lamentable, de que simplemente las convenciones se van a cerrar sobre sus propios representantes y no van a abrir la discusión a la comunidad? Ese procedimiento por el momento no está dado, pero sin duda que es clave. O sea, yo no me imagino, una comisión discutiendo sobre autodeterminación de los pueblos originarios sin escuchar a la etnia Rapa Nui. Claro. No tendría sentido. Pero decir, no, señor, es que hay 2 representantes del pueblo mapuche aquí en la comisión, entonces con eso estamos. No, pues estaríamos haciéndolo mal. O alguien que discutiera sobre la administración del Estado y que no hubieran posturas regionalistas, en el caso, por ejemplo, usted. Entonces, claro, podríamos decir, hay una laguna legal, se llama por el momento, que es que no está claro qué es lo que va a ocurrir. Entonces, me imagino que la comisión se va a autoconvocar y va a decidir esos procedimientos. Pero por el momento no está cuántas veces van a funcionar. Lo que está es cuánto se ha demorado en funcionar. Los plazos están, pero en la orgánica, no, eso no. Y eso es otra cuestión que debería ser parte del debate. Por eso en el artículo en la crónica que tú decíamos, es fundamental que tratemos las cuestiones de carácter procedimental. Pero también es fundamental que tratemos las cuestiones de contenido. El punto que vemos hoy en día es que no hay ni unas ni otras puestas en el debate. Y nos preocupa, sin duda que nos preocupa. Bueno, nosotros tenemos una mirada académica, nos preocupa como académicos. Sí, por supuesto, pero ¿sabe qué? Dentro de estas mismas 2 situaciones también se me ocurre otra situación de que todavía, por ejemplo, va anexa, pero igual no deja de ser menor, respecto de que no hay claridad, por ejemplo, cómo se va a realizar la votación. Quizás ahora están saliendo una campaña general para la población para que participe y se sienta segura respecto de la situación del COVID. En general se han dejado muchas cosas de hacer, parece una nota de improvisación en muchas situaciones. Ha faltado, uniendo un poco todos estos temas, aunque quizás no tienen mucha relación entre ellos, hace falta quizás, o hizo falta, porque ya estamos encima de la elección, una campaña potente de parte del Estado, de quien es responsabilidad de poder poner estos temas y dar las garantías a la gente para poder participar. Puntos. 1. Lo que pasa es que las personas que están a cargo de la administración del Estado declararon abstinencia. O sea, más bien declararon, no abstinencia, sino que declararon que no iban a hacer un pronunciamiento por una opción o por otra. Ya, eso es una primera cuestión. Entonces, desde ese lado es muy difícil poder promover una eventual, o reglas referidas a una eventual convención, cuando se supone que la convención está condicionada al hecho de que gane una de las opciones, que es el apruebo. Entonces, ahí tienes ya una limitante. Pero eso, la abstinencia es respecto de las figuras en general, pero no de las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio del Interior debería tener una postura, no el ministro del Interior, pero la institución sí. Exactamente, sí. Está entregado al CERVEL. Esa es una primera cuestión. El CERVEL es como que ha tenido que cargar con todo. Ahora, dentro de esto que tú planteas, o sea, yo te diría que incluso una cuestión trascendental y que uno vio que se intentó discutir, pero quedó hasta por ahí,
es la participación de los independientes. Y ahí ya no es una cuestión de abstención, ya es una cuestión en que uno tiene que pensar un poquitito más allá, quizás ver un poquitito más lejos, y decir, ¿a quién le conviene que no hayan independientes? ¿A quién le conviene? ¿A quién dentro del sistema institucional le conviene que no haya una promoción de independientes dentro de la constituyente? Jorge, mire, partido político. Partido político. No, sí, por supuesto. Y ahí viene la siguiente pregunta, entonces, pues, Dante. La pregunta es, bueno, ¿y quién tendría que sacar hoy día una ley que modificara el quórum que te están pidiendo para poder inscribir una candidatura como independiente? O sea, te están pidiendo un número de firmas que es una locura, y además te están pidiendo que vayas a un notario y te dicen, bueno, pero no importa, no vaya al notario, tráiganos la firma autorizada por firma electrónica. Yo te aseguro que, salvo la gente que se dedica a esto, probablemente los abogados, los notarios, no tienen registrada la firma. No, la gente a pie no. No, si no es fácil hacerlo tampoco. Claro. No es fácil hacerlo tampoco. O sea, incluso para que los que nos dedicamos a esto, no es fácil. O sea, son su par de días preocupados de que ocurra, etcétera, etcétera, y después aprender a usarla. Entonces, no es una cuestión así como, no, con esto solucionamos el problema, porque esa fue la explicación que se dio. No, eso no es impresentable. ¿Qué haces tú, por ejemplo, con gente que a lo mejor quiere ir de independiente y que son juntas de vecinos de, qué sé yo, de Porvenir? ¿Cómo se van a conseguir la firma electrónica? O qué sé yo, una agrupación de jubilados de, qué sé yo, de SNAP Magallanes. Entiendo. Ajá. ¿De dónde van a sacar la firma electrónica? ¿Ah? Quedan ahí un montón de dudas que quisiéramos abordar en una próxima. Cuando lo estimes, aprovecho de contarte que yo tengo un cariño muy importante por tu zona. Entonces, cuando me llamaron y me dijeron, oye, quería hablar para la Radio Polar, fue, pero perfecto. Sí, mis padres vivieron muchos años allá, mi hermana mayor es puntarenense, tengo una gran amiga allá en la zona, he estado un par de veces, así que nada, de hecho escuché antes y estaba escuchando lo del kiosco Roca y era como, fue una tortura para mí esa parte. Así que nada, un abrazo, Dante, y por favor, cuenta con nosotros cuando quieras. Un gusto haberte conocido y saluda a toda la gente. Que les vaya muy bonito a todos. Por supuesto. Y a todas. Eso.